Héctor, ¿qué tal? Buenos días. El equipo de La Fibra te saluda. Un gusto. ¿Cómo estás? Hola, buen día a todo el equipo. Un placer. Y buen día a su audiencia, por supuesto. Gracias por siempre darnos un espacio para comunicarnos. Un placer. Héctor, recién, bueno, estábamos hablando un poco de lo que ha pasado en las redes sociales y demás, pero más temprano hablamos con Federico Furnari, presidente de la Unión de Rugby San Luis, y él dijo que lo llamaste, te pusiste a disposición. Me gustaría que nos cuentes en lo posible algunos detalles de lo que fue esa comunicación entre el INADI y vos como representante de la institución y Federico de la Unión de Rugby San Luis. Sí, en realidad yo hablaba con él que estamos terminando el año de la misma forma o con los mismos temas, conversando los mismos temas con los que lo comenzamos, ¿no? A principio de año, con lo que sucedió en la costa, lamentable. El caso Fernando Báez Sosa. Claro, exactamente. A raíz de eso nosotros habíamos pensado en el mes de febrero-marzo iniciar una serie de capacitaciones en los clubes, no solo los clubes de rugby, sino en los clubes de distintas actividades deportivas. Después vino la pandemia y bueno, tuvimos que suspender todo ese tipo de actividades, pero que siguen en agenda prevista para el año que viene. Y ahora, puntualmente sobre esto, lo que ustedes me consultan, claro, conversamos porque ha sido la idea de nuestra directora, de la doctora Victoria Donda Pérez, y en forma inmediata, apenas se conoció el tema, ponernos a disposición de las uniones de rugby, que son el nexo con los clubes, para capacitar, para brindar todo tipo de apoyo e información, porque para eso estamos, esa es nuestra tarea, como una intervención de INADI y una ayuda hacia los clubes de rugby, ¿no? Pero, como digo, en este caso en los clubes de rugby, la idea desde el principio de año era acercarnos a todos los clubes, y en ese sentido hemos tenido importantes avances aquí en la provincia. Hay un club de fútbol, Defensores del Este, de la ciudad de Villa Mercedes, que lleva su logo, el logo de INADI, en la camiseta. Y esta es la forma en la que nosotros queremos trabajar, ¿no? Ir avanzando con capacitaciones que nos permitan prevenir situaciones como las que estamos atravesando en este momento, avanzar sobre la formación de los dirigentes, de los entrenadores, de los jugadores, los que practican el deporte, ¿no? Héctor, bueno, entrevistamos a Federico y Federico nos contaba de este buen diálogo que tuvo con vos. ¿Vos crees que que se puede lograr un trabajo en conjunto? ¿Hay un ámbito de recepción de estas propuestas que ustedes le están llevando o acercando a la gente del rugby? Sí, en un todo. Yo he conversado con Federico, pero también he conversado con presidentes, referentes, jugadores, entrenadores de otros clubes, porque estoy ligado al deporte desde muy chico. He jugado rugby Colegio Don Bosco, en el Chancay, he jugado rugby toda mi vida. He sido dirigente del Club Chancay, he sido presidente del Club Los Teros, el otro club de la ciudad capital. He sido interventor de Ñancú, director técnico de la primera de Teros de Ñancú, y he sido también miembro de la comisión directiva de la Unión de Rugby de San Luis. Estoy muy ligado a la actividad, conozco mucho a quienes practican, a los dirigentes, a los técnicos, y el mismo diálogo que he tenido con Federico lo he tenido con los demás, ¿sí? Hay una apertura de los clubes en este sentido y una idea de que hay que empezar a cambiar algunas cosas. Yo escuchaba por ahí esto que se hace referencia de que esos tweets, las manifestaciones que se vertieron en las redes sociales de los otros jugadores también, no son actuales, sino de varios años atrás, cuando tenían 17, 18, 19 años. En realidad, estas manifestaciones son nada más que un emergente. Nosotros tenemos que ver qué hay detrás, qué hay abajo de esto. Si un chico de esa edad, que es lo que a mí me preocupa, no ha recibido la formación
que debiera, que seguramente ha sido así, porque se lo está manifestando, eso es lo que nos tiene que preocupar. No importa si fue hace 5, 6, 7 años, era un chico, un deportista ya de élite, que había atravesado todas las divisiones de su club. Si no tuvo la formación que debió tener, que seguramente a eso se debe esas manifestaciones, eso es lo que nos tiene que preocupar, y en eso es donde tenemos que empezar a trabajar. Empezar a mirar esto más allá del hecho en sí, más allá de Matera y de los demás jugadores, y también empezar a pensar que tenemos que ponernos en la situación del otro, en la situación de aquella persona a la que se hace referencia. Estos colectivos, en este caso hace referencia a trabajadoras del servicio doméstico, pero también a personas de otras nacionalidades. Empezar a pensar qué siente esa persona, no centralizar todo puntualmente en estos jugadores o en tal o cual referente de otra actividad, artistas y demás, sino qué siente el que está del otro lado, ponerse del otro lado. No decir, bueno, fue un error, fue una mención, pero y el daño que se causa del otro lado es lo que hay que tener como referencia. Bueno, yo propongo siempre una práctica, cada vez que tengo la oportunidad de conversar, de dar charlas y demás. Miren, aquí en el centro nosotros tenemos la delegación de INADI y hay un lugar donde no se puede estacionar porque hay una rampa de acceso para discapacitados. Siempre las personas que cuando yo llego encuentro autos estacionados, hago el reclamo y lo primero que me dicen las personas que están en el vehículo es, mire, 5 minutos, paro para dejar esto, pero ninguno, todos parten de su situación particular y nadie se pone en el lugar del otro, en el lugar de una persona discapacitada que puede llegar en esos 5 minutos a pasar por el lugar, ¿no? Exactamente, una persona que viene a estacionar y que no puede parar a una cuadra porque no puede volver caminando, porque esa es su discapacidad. Nadie se pone en el lugar del otro y lo mismo, la misma práctica, el mismo razonamiento es el que hay que hacer en estos casos, ¿no? Parte por trabajar mucho el tema de la empatía, me parece, ¿no? En un deporte justamente como el rugby, donde tanto se trabaja esto del compañerismo, del entender al otro, de ayudar al otro, de apoyar al otro en lo que necesite, de contenerlo. ¿Por qué crees que pasa esto y con este deporte en particular? Hay una historia muy larga en estas cuestiones con nuestro deporte, con el rugby. En los años 60 siempre, digamos, se habló de que fue un deporte de élite y efectivamente así ha sido en sus comienzos hasta los años 60 y 70, en que hubo una dirigencia y jugadores muy comprometidos con la política, muy comprometidos con lo social y que intentaron seguramente cambiar esta situación que nosotros vemos ahora. Intentaron cambiar esa cuestión de que fuera un deporte de élite. En los años 60 y 70 desaparecieron más de 150 jugadores, dirigentes de rugby, casi una división completa del Club La Plata, entre otros. Es el deporte que más desaparecidos tiene entre sus practicantes, sus deportistas federados. En base a esto se ha hecho el trabajo. Obviamente, ahí también habían, entre esas personas que desaparecieron, que sufrieron una persecución durante la dictadura, había valores, había ideas, ideologías, que fueron borradas, desaparecidas de un plumazo, ¿sí? En una época muy triste de nuestro país. Época oscura. Y seguramente ha habido también una consecuencia que es lo que estamos viviendo ahora, ¿sí? Es lo que estamos viviendo ahora. Obviamente, como lo veníamos diciendo desde hace días, la UAR es la que tiene que tomar, la UAR, la Unión Argentina de Rugby, y las uniones provinciales, y por ende luego los clubes, son las que tienen que tomar el toro por las astas y empezar a trabajar en esta temática. No se puede negar, hay que hacer una autocrítica, como lo decía ayer Pichot, y lo han dicho también otros exjugadores y jugadores. Hay que hacer una autocrítica, hay que empezar
Es lo que hablamos el otro día acá en la mesa, ¿no? Que se tienen que conciliar y unir justamente las diferentes uniones de rugby a nivel país y a nivel mundial, si hace falta, para poder establecer algún tipo de sanciones, algún tipo de restricciones, no sé, deportista que realice actos de violencia, que sea sancionado, que como penalización, porque si no, realmente es estar expuesto a este tipo de situaciones de manera constante, generando así un estereotipo en la sociedad que apunta fuertemente a los diferentes jugadores de rugby, y jugadoras también, puede ser. Efectivamente es así, pero el deporte en nuestro país tiene características muy particulares, el rugby. No ocurre lo mismo en Nueva Zelanda, no ocurre lo mismo en otras partes del mundo. Ha sido una de las herramientas que se usó para superar lo que pasó en Sudáfrica durante el apartheid, durante tantos años. Sí. Y ahí también tenemos nosotros una historia con Sudamérica 15, o los Pumas, que cambiaron su nombre para ir a participar en época en que esto estaba prohibido. Es decir, hay una larga historia de nuestro deporte vinculado con el racismo, la discriminación, las distintas posiciones que se han tenido, porque como bien se dice, sí, no todos son iguales, no todos piensan lo mismo, ¿no? Que en un también momento fue el fútbol que discriminaba a la comunidad LGBT, decir la palabra puto, muchas veces miles de denuncias hubo. Buenos días, delegado. Buen día. ¿Cómo le va? A mí lo que me pasa en lo personal, lo que vi estos días en las redes y en todos los programas de televisión, que se dice, ay, pero tenía 7 años menos o 9 años menos. Un adolescente es una persona pensante y dueño de sus actos. Me parece que no hay que justificar porque tenía 7, 6 años menos, sea jugador de rugby, sea el deporte que sea, es una persona. Sí, yo al contrario veo una gravedad mayor en eso. Totalmente. Y es eso, me parece que también es una persona pensante y es dueño de sus actos y me parece que es ahí a donde está la cuestión. ¿Me entendés? Porque por ahí no pudo haber recibido una buena educación en la casa, pero me parece que fue a una escuela secundaria o a la primaria y la pudo haber recibido ahí también. Claro, para mí es más grave todavía pensar que un chico de esa edad decía lo que dijo en las redes, se manifestaba de esa manera y, como les decía al principio, es nada más que la situación que nos tiene que servir para analizar lo que hay debajo. ¿Por qué alguien de esa edad, como digo, había transitado todas las instancias en su club, desde las inferiores hasta llegar a jugar en deporte de élite? Sí. No recibió capacitación suficiente como en este aspecto y se ve que no. Eso es mucho más grave que pensar que dijo, bueno, algo dijo. Ojalá que al día de hoy haya tenido una evolución este jugador y los otros dos y hayan cambiado su forma de pensar, pero hay que centrarse en eso. Los chicos de 18, 17, 16, 15 años y empezar a ver los ámbitos de formación. La formación que están recibiendo, ¿sí? ¿Por qué se expresan y se manifiestan de esta manera? Digo que en otras partes del mundo el rugby es un deporte mucho más popular, nunca ha sido un deporte de élite, por ejemplo, en Nueva Zelanda, ¿no? Hablando de los All Blacks, que es parte del tema que nos convoca. Es un deporte sumamente popular, que lo practican todas las clases sociales. Sí. Aquí, como digo, no, tiene una historia que va un poco más allá. ¿Cómo? Que una historia que va un poco más allá, Héctor, que tiene otro trasfondo. Seguramente. Sí, todo esto que acabo de mencionar y que tiene distintas aristas, pero negar de que el racismo, la discriminación están presentes en el deporte en sí, no solo en el rugby, es partir ya de un error, de una base equivocada, ¿no? Héctor, y creo que también es importante que esto pueda suceder en este momento, de esto de que se visibilice y se diga tolerancia cero en estas generaciones para que las venideras ya vengan con otro chip, ¿no? Como pasó en algún momento con la discriminación hacia los gays. Hoy la persona que discrimina a un gay es un homofóbico, es un retrógrada, es una persona que es excluida socialmente e indicada socialmente. Entonces, está bueno que se visibilice y se alarme en este momento, ¿no? Sí, hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, claro que sí, se trata de empezar a trabajar en eso, en un trabajo a largo plazo, a muy largo plazo,
pero que los resultados se tienen que empezar a ver a partir de esto, de las capacitaciones, de las distintas determinaciones que seguramente va a ir tomando la UAR y las uniones, para cambiar, porque obviamente hay algo que cambiar, hay que hacer un mea culpa, hay que hacer una autocrítica, que la tienen que hacer los dirigentes, ¿no? Sin duda. Porque a partir de ellos es cuando se empieza a generar los cambios, ¿sí? Y empezar a trabajar otro tipo de políticas. Para eso está el Estado, para eso estamos nosotros, ¿no? Para dar las herramientas y para corregir también, ¿no? Porque se han presentado también una serie de denuncias en la ciudad autónoma de Buenos Aires, sobre todo, al menos son las que yo tengo noticia, en nuestro instituto. Y bueno, tendrán el curso correspondiente. Toda denuncia. Héctor, queremos agradecerte por el tiempo, la predisposición y bueno, nos encontraremos la próxima. Hay mucha tela para cortar, muchos temas para charlar, así que no faltará oportunidad. Muchísimo, sí. Gracias como siempre, muy amable y a su disposición. Un placer, gracias.